han estado trabajando en el desarrollo de un programa económico sustentable, permanente, con orientación a la reproducción. Y aquí ha llegado Horacio Valdés, secretario general de representante del Partido Principios y Valores acá en Neuquén, y Guillermo Moreno, economista y militante, que nos va a explicar los principios de este programa económico. Bueno, buenas noches, compañeros, gracias a todos por estar presentes. La intención de la presentación un poco la comentó el compañero. Venimos a presentar el proyecto económico peronista y también para que sirva para esto mismo, para que los compañeros que estamos teniendo una unidad de concepción empecemos a pasar a la acción, a conectarnos, a encontrarnos, para justamente impulsar que esta presentación, que esta idea, que esta propuesta al pueblo argentino sea una realidad efectiva y empujar para que esto se convierta en una realidad. Así que aprovechamos la ocasión, sabemos que todos queremos escucharlo a Horacio y a Guillermo, así que lo único que sí me interesa hacer es invitarlos a todos a que tomen contacto con nosotros, con los compañeros, que empecemos a pasar teléfonos, que nos empecemos a coordinar, que la básica nuestra está abierta, que hoy la inauguramos con la presencia nada menos que de Guillermo y de Horacio Valdés, y nada, y eso, abrir la invitación para todos y para que empecemos justamente a hacer principios y valores en Neuquén, para que armemos la junta promotora, para que empecemos a afiliar y empecemos a convertir en una realidad, para que hagamos de Neuquén algo más parecido a la comunidad organizada que lo que estamos padeciendo en estas circunstancias. Muchas gracias. Bueno, a veces yo me pregunto qué hago acá, qué hago en la universidad, hablando con los jóvenes, hablando con los chicos. Yo soy secretario general de una organización sindical, que soy parte de alguna manera del equipo de Guillermo. Guillermo entendió que para armar una estructura política hacía falta que todas las partes que son parte de la sociedad argentina participen, interpreten el proyecto que tenemos y llevarlo adelante. A ver si dejamos de lado la grieta. ¿Cómo hacemos para dejar de lado la grieta? ¿Cómo hacemos los trabajadores o cuando vamos a la universidad y empezamos a hablar de economía? La economía no tiene sentido si no tiene por objetivo al hombre. Y entonces los hombres de trabajo tenemos que ver en esto, en el reparto de la riqueza, y hemos aportado lo suficiente como para la semana entrante. En 10 días estamos presentando nuestro plan económico peronista, ¿sí? Que tiene que ver y que tiene salvedades muy importantes, porque dice cómo vamos a crear trabajo. No somos cualquier grupo político que promete trabajo que no hay, que le dice cómo vamos a vivir, diagnóstico perfecto, no hay trabajo. Pero nosotros venimos a decir en ese escrito cómo vamos a crear el trabajo, que nadie sale de la pobreza, la indigencia, la precariedad, si sigue con los planes sociales, que nadie sale de la indigencia si juntamos plástico nada más, recicladores de cartón, que son los trabajos de moda, ¿no es cierto? Reciclar cartón, reciclar vidrio, reciclar todo este tipo de cosas, o pintar cordones, o pintar árboles hasta la mitad. Entonces los gobernantes te hacen creer que llegó la justicia social. Y la justicia social la tenemos que hacer a través del trabajo y dignificar al hombre permanentemente. Si no, no va a haber Argentina grande ni pueblo feliz. Entonces, sin marcar distancias, con que cambiemos, dice una Cobos al frente de todos, dice otra, uno tiene la lapicera, el otro no la tiene. Digo, ¿por qué no hacemos una propuesta más concreta? Que la gente está desesperanzada, que la gente está sin ánimo, que la gente está angustiada, que no los podemos ver sonreír a ninguno, que no tenemos motivo para sonreír, que los que somos abuelos queremos un futuro distinto para nuestros nietos, los que son padres quieren un futuro distinto para los jóvenes.
Y los papás de muchos de los chicos que estudian en esta universidad son trabajadores que hacen un gran esfuerzo para que ellos vengan a estudiar, para prepararlos para el futuro. Nosotros tenemos que felicitar a esos padres y contagiar de ese esfuerzo a los demás padres, porque los demás chicos que no están en la universidad, que no están en los colegios, están en la esquina. Están en la esquina hasta cualquier hora que pase, lo vas a ver. Entonces la sociedad castiga, es dura. Entonces habla de ello y dice cosas que no debemos de repetir. Y en estos grupos que estamos armando nosotros estamos pensando algo distinto. ¿Cómo los vamos a buscar? ¿Cómo le ofrecemos trabajo? ¿Cómo lo hacemos estudiar? ¿Cómo lo hacemos útiles para los tiempos que vienen? Y bueno, todo lo resolvimos releyendo el peronismo, mirando un poco la historia hacia atrás, y tenemos una gran discusión, porque todo el mundo dice que todo va evolucionando, que los cambios se van dando sobre los propios cambios. Entonces el peronismo ha quedado lejos de la realidad que vivimos todos los argentinos. Y en realidad nosotros hemos sacado la cuenta con mi compañero, el peronismo de las políticas económicas y sociales es el más moderno del mundo. El comunismo bastante más viejo, ¿sí? El liberalismo bastante más viejo, Adam Smith bastante más viejo. Ahora ellos evolucionaron de una manera y nosotros de otra. Nosotros nos peleamos, nosotros tuvimos la patria grande, nosotros tuvimos el pueblo feliz, nosotros tenemos que recorrer un poquito el pasado para darnos cuenta de que la Argentina, cuando llegó el general Perón, hoy es el preperonismo. En la Argentina había 800.000 personas que no tenían trabajo. Entonces todo el mundo dice que Perón salvó a la Argentina porque terminó la guerra mundial y le vendíamos alimentos. Y que gracias a la guerra, la Argentina le fue bien. Y nosotros creemos que no. Nosotros creemos que tenemos que empezar a recordar a la sociedad argentina que el desarrollo siderúrgico fue una creación del general Perón. Y que el plan quinquenal fue un invento del general Perón que contenía 77.000 obras. Entonces esos 800.000 trabajadores que no tenían trabajo, pleno empleo, plena ocupación, más la inmigración de toda la Europa, de los españoles, de los italianos, yugoslavos, húngaros, alemanes, todo lo que se te pueda ocurrir llegaron a la Argentina y hubo colonias de todos los países, también lo hicimos felices. Y vinieron a esta Argentina que estaba llena de oportunidades y de trabajo y de desarrollo. Y que universidades como esta, 5 ciudades universitarias hizo el general Perón, entre el 44 y el 55. Y miles de barrios obreros, y miles de colegios, y miles de industrias, y miles de inventos nuevos, y miles de kilómetros de ruta. Hicimos el primer avión, el primer barco, los primeros motores de barcos, ¿sí? La primera flota mercante. O sea que nosotros no hemos vivido porque la guerra había terminado y vendimos grano. Es mentira. Éramos un país en total desarrollo con inclusión. Un nacionalismo con inclusión que permitió de que todos tengamos las mismas oportunidades. Que no hacía falta pensar en planes sociales en aquel tiempo. No hacía falta pensar en leyes que obliguen a empresarios a hacer cosas que no tienen que hacer. Nosotros fuimos exitosos porque hicimos entre empresarios y trabajadores y gobierno y Estado, hicimos las mejores políticas y los mejores acuerdos. Es imposible tener un gobierno que esté de una sola parte. No se puede gobernar, no puede haber gobierno solamente para pobres o gobierno solamente para ricos. Acabamos de vivir estas instancias. Entonces creemos que tiene que haber una renovación dirigencial, que lo que menos tiene que mirar es la grieta. Que no hay nada que nos pueda dividir. Que tenga por objetivo el trabajo, porque el trabajo va a dignificar al hombre, porque va a dignificar a la familia, y porque no hay familia que salga de la pobreza que no sea trabajando. Si alguno cree que con un plan lo va a solucionar, está equivocado. Que serán herramientas necesarias, porque siempre sucede, hay que tener políticas
de Estado que permitan a que todo el mundo tenga las mismas posibilidades. Pero también el hombre tiene la oportunidad de desarrollarse. Los chicos quieren desarrollarse. Los chicos no tienen oportunidades en la Argentina. Los chicos, ninguno de ellos podría comprarse una casa, ninguno de ellos podría comprarse un terreno para empezarse a hacer una casa. Se lo dice a alguien que trabajó en una empresa de los 18 años, actualmente estoy porque estoy en el gremio, pero entré a los 18 años, entonces pude hacer mi casa trabajando bajo un horno que fundía a 1600 grados y hacía botellas en pleno verano y la temperatura ambiente superaba los 70 grados. Allá que te estás haciendo como un lechón, ¿viste? La sal del cuerpo queda toda en la camisa, esfuerzo, sacrificio. Y tú tienes la idea con la alegría que lo hicimos. Y lo que nos dignificó, porque todos pudimos hacer cosas. Y no estoy hablando de tiempos peronistas porque nos agarraron los peores tiempos, nos agarró el golpe, nos pegó duro. Y digo, si nos pasaron tantas adversidades, y después vinieron los gobiernos de derecha, y después lo votamos en contra de Macri porque era un desastre. Y lo pusimos a Alberto, y la verdad que Alberto lo superó a Macri en la mano. Lo superó a Macri. Pero si no lo decimos, queda como que nosotros somos obsecuentes, porque hace 2 años pedíamos a los gritos que venga Alberto Fernández, que venga cualquiera, que haya unidad entre los argentinos. Bueno, no sucedió. No sucedió, no hubo políticas peronistas. Entonces nosotros lo que queremos decirle a ustedes, nosotros creemos en la política del peronismo. Creemos que no hay que resetearlo, que es mentira que hay que resetearlo. Que nos balsean con esto. Porque en el tiempo del general Perón, o en el tiempo del peronismo, si quieren para decirlo de otro modo, la política regía las economías. Y hoy la economía rige las políticas, la economía decide. Los que te prestan deciden cuál es tu futuro, cómo tenés que vivir, cómo te tienen que cerrar los balances. Déficit fiscal cero, y un montón de cosas que nos suceden a los argentinos que no sabíamos. La Argentina es el único país que todo el mundo sabe cuánto sale el dólar. No hay otro país en el mundo que el común denominador de la gente del pueblo esté pendiente de un dólar y del dólar paralelo encima, que no existe en otra parte del mundo, pero que ponen los precios en Argentina. Ahora están todos los precios de acuerdo a un dólar blue de 2.80, resulta que ahora bajó. Pero van a bajar los precios, no van a bajar los precios. Entonces nos tomamos la responsabilidad. A ver, yo tengo 66 años, mi compañero tiene la misma edad. Pero nosotros no estamos por un lugar en la política. Nosotros estamos obligados a hacer esto. El año pasado sufrí una ACV. La verdad que me miraba en el espejo y tenía la cara torcida. Y la pierna no la sentía. Y la mano no la podía cerrar. Y después me agarró COVID encima. Sí, con perdón de la expresión, adiós, qué mala suerte, ¿viste? Somos dos. Y mira, Dios te dejó acá adelante y a mí de este lado. ¿Sabes para qué? Porque todavía tenemos que seguir construyendo cosas. Tenemos que salir a hablar con los chicos. Porque ¿qué pasa? ¿Qué ha sucedido en la Argentina? No ha habido traspasamiento generacional. No le hemos enseñado a los chicos, jóvenes, de qué se trataba el peronismo. Entonces ellos no saben de qué se trata el peronismo. O sea, les da lo mismo. Pero no nos vamos a ir a este mundo con Guillermo sin decirle a todos ustedes de que hubo un pueblo muy feliz y una patria grande, que la logramos entre todos y que es posible lograrla nuevamente. Que nadie repitió el gobierno del general Perón, ni lo va a poder repetir por todo este tiempo, cercano por lo menos. Pero nosotros estamos fundamentalmente creando principios y valores para contagiarnos de una política totalmente peronista. Y esto no va en contra del movimiento popular neuquino, del PJ, de nadie. Esto es en favor de todos nosotros que tenemos una vida por delante y construir
y me parece que la economía del peronismo que vamos a presentar en pocos días, que estamos imprimiendo, para demostrar que no solamente va a quedar en palabras, que va a quedar registrado y que nos podemos alcanzar a todo el mundo, y que van a ver que la desesperanza que hay en todas partes va a ser esperanza. Porque le vamos a hablar con el corazón y no buscamos puestos políticos. Buscamos la trascendencia, que es como un testamento. A los que tienen mi edad se lo digo, es como un testamento para los jóvenes. Hay que luchar por esta causa. Esta causa es tan fuerte, tan divina, que cuando vas a abrazar la causa del peronismo es muy difícil abandonar. Te vas siendo peronista de este mundo y dejándole, si somos capaces, ya que tenemos una doctrina de que los chicos la aprendan, la entiendan, de que con 20 verdades del peronismo se puede gobernar, que el peronismo es una revolución inconclusa, que va a terminar pura y exclusivamente cuando se acabe la marginalidad, cuando se acabe la pobreza, la indigencia, cuando todos tengamos las mismas posibilidades. Esto es lo que queremos tratar de construir. No construir poder para políticos que después no nos miran a la cara o se olvidan al lugar que van y no hacen las cosas que se comprometieron. El peronismo tiene por sobre todas las cosas palabras. El peronismo no es solamente un diagnóstico. Vos podés decir todo lo que sucede dentro del peronismo, pero al otro día tenés que ejecutarlo. Es como los sueños, ¿viste? Los sueños te dan lo que la realidad te niega, lo soñás, ¿viste? Y lo tenés en ese momento. Es un ratito. El tema es el desafío, que lo que yo soñé anoche se los venga a contar a ustedes y todos sigamos de construirlo en una mesa totalmente horizontal. El peronismo es horizontal. Es mentira que sobran los liderazgos. Faltan los liderazgos. No sé si está el líder que va a tomar las banderas del peronismo presente hoy aquí. Pero tenemos que construirlo nosotros. Porque si no construimos uno de los de nosotros, no sé, en 20, 25 años, los que van a pelear poder va a ser Antonia, la hija de Milei, la hija de Macri, la hija de López Murphy. Digo, nosotros también, los de nuestra clase, si quieren tomarlo de esta manera, porque pareciera que si somos peronistas somos clasistas y nada. Nosotros queremos ser felices, queremos darle la mayor posibilidad a todos. Incorporamos los empresarios, porque los empresarios, resulta que los empresarios pymes están peor que los propios trabajadores. Ninguno quiere tomar un trabajador. Le tienen miedo a la ley de contrato de trabajo. Y tenemos que hablar con sinceridad. Tenemos que decirle que los dirigentes sindicales tampoco somos todos iguales. Que nosotros queremos priorizar el trabajo y queremos acordar en el medio que tengamos las mismas posibilidades. Yo tengo que hablar con las empresas de gas que son privadas para que no le corten el gas a algunos empresarios nuestros que están en la lona. Que dejaron de ser competitivos, que no es por el salario, que es porque pasó un gobierno que les aumentó 3.000% el gas, 2.000%, perdón, 3.000% la luz, que le aumentó los impuestos, que pagás ganancias, presuntas ganancias adelantadas, le quitamos la posibilidad al que produce de que tenga la voluntad de producir, y encima queremos que después porte. Y encima abrimos las banderas de la importación, que es indiscriminada, que es en forma de dumping. Entonces lo que importamos es esclavitud, a modo de esclavitud. ¿Cuánto es todo esto? 0 pesos. ¿Cuánto entra una bicicleta? 10 pesos. ¿Podemos competir? No podemos competir, si no podemos comprar un pedal con eso. ¿Producimos coches en Argentina? Armamos coches, no producimos, armamos. Todo lo que viene importado. Ahí agarraron el avión de Irán, ¿vieron? Traía repuestos para la Volkswagen, que tranquilamente la Unión Obrera Metalúrgica en los años 70 hacía para todos los coches nacionales. Y hoy se importa toda la materia prima. En la Argentina no hay más secaderos de cuero. Se llevan el cuero crudo, lo procesan y vienen hecho asientos de Volkswagen, de camioneta Amaro. Digo, bueno, a ver cómo empezamos
a trabajar y a armar y demostrar a la gente que hay trabajo para todos, que se puede construir sobre los insumos básicos que tenemos nosotros, cadenas de valor, que tiene que haber valor agregado en todo lo que producimos. Cuando yo llegué a Cristalería Rigoló, hacíamos Rigoló de la familia, hacíamos Rigopar, a los viejos se le vendíamos Rigopar. No hacemos más un plato y un vaso, porque es todo importado, porque todo viene de China, casi a 0 pesos. Entonces las empresas van cerrando, menos trabajadores. No tenemos soda sorba, que es un producto para hacer el vidrio. Y entonces los que embotellan vino no pueden embotellar el vino. Entonces cuando vos embotellás un vino, este es un comentario que, disculpame, cuando vos embotellás el vino le pones una linda etiqueta y le pones un lindo corcho y le pones plomo y le pones una cajita y dejó de ser un vino común, es un vino boutique y se lo vendemos al mundo, lo exportamos. Cuando lo mandamos a granel no le podemos poner nada. Entonces no hay valor agregado. De este tipo de cosas queremos hablarle. Yo no entiendo de economía, yo conozco el resultado de la economía. Sé que soy un trabajador que pago impuesto a la ganancia. Por pensar, por razonar, por poner el hombro tengo que pagar en la Argentina. Y que yo entiendo, todos nos tienen que ayudar. Los chicos nos tienen que ayudar a demostrarle a los gobiernos que el trabajo es una contraprestación, que el salario es una contraprestación al esfuerzo, a poner el hombro y a poner la cabeza. Entonces estas cosas no están rendidas. Creemos nosotros que tenemos la mejor de las propuestas. No sé si vamos a ganar una elección, pero vamos a intentar todo por hacerlo, porque está todo por hacer, y no nos ponemos colorados, al contrario, nos ponemos orgullosos. Yo estoy orgulloso de ser dirigente sindical. Y gano elecciones, ¿viste? Las gano por el 70, por el 80, por el 87%. Pero después veo la televisión, la imagen que tienen los dirigentes sindicales. Y claro que me duele. ¿Cómo no me va a doler? Entonces una vez teníamos que salir a hablar y tenemos que decirle, chicos, miren que el sindicato es una asociación civil, sin fines de lucro, donde ponen plata a los propios trabajadores de su para administrarse su salud, su seguridad social, para que tenga hoteles, para que tenga camping, para que tengas ayuda escolar para los chicos, para que los chicos viajen, para que nuestros jubilados conozcan los hoteles que tenemos nosotros. Pero viste que esto no lo dice la televisión. La televisión dice, los gordos, poco despectivo, los gordos, los flacos, los negros, los grasas, los descamisados, la patota, todo este tipo de cosas. Y nosotros hoy nos damos la posibilidad de saber cómo viven todos los argentinos y conocer la pobreza. Entonces tenemos la audacia de venir a hablar con todo el mundo. Porque Vidal, porque Colorado Santilli, porque Macri, por el político que usted quiera, de los nuestros también, ¿eh? Lo que pasa es que yo no sé cuáles son los nuestros, porque yo no soy socialista, yo no soy progresista, ni transversal, ni maoísta, ni... Entonces hemos armado una coalición para ganar una elección, pero no tenía destino político. Quizás haya algún periodista, pero no tiene destino político. Estamos todos peleados, viste que va mal, se fueron todos, dejaron a Alberto solo. ¿Cuánto va a durar el otro? No tengo ni idea. Pero nosotros sí tenemos que estar expectantes, porque en cualquier momento hay que tomar decisiones. Y quiero decirle que este pueblo, que los chicos que todavía no conocen las batallas que tuvimos en algún momento y a quienes enfrentamos, no sé si ganamos, si perdimos, no fue bien, no fue bien. Pero lo cierto es que todo el mundo pasó y nosotros todavía estamos acá. Los milicos no nos vencieron, las democracias las manejamos, la verdad que no muy bien,
porque los gobiernos democráticos en Argentina la verdad que no les fue muy bien, porque no tuvieron por objetivo al pueblo, a la gente, a las cosas que necesitaban. Así que nosotros traemos una humilde propuesta. No está Pablo Chariú, que es un economista de puta madre, que viene y hace exposiciones universitarias que no lo mío justamente, porque yo viste que digo malas palabras y todo este tipo de cosas, pero se los digo en la realidad que vivimos todos los días. Por eso no vengo de saco y corbata, por ahí no vengo de, viste, por ahí vengo de zapatillas, como corresponde, como soy. Y el día que tenemos algo importante, si nos ponemos la corbata. Nosotros nos ponemos la corbata cuando nos casamos nada más, o cuando bautizamos y con una fiesta. Así que nuestro mensaje es mantenernos unidos, expectantes, no creer que todo está perdido y no vivir de rodillas. Para no vivir de rodillas hay que venir a hablar con los que se preparan y estudian, porque ellos el futuro, y nosotros hicimos todos los esfuerzos necesarios y vamos a hacer los esfuerzos necesarios para que de alguna manera contagiemos para que esto no se termine. Porque decía el general Perón, la izquierda es la explotación del hombre por el Estado. Algo parecido está sucediendo en Argentina. La derecha es la explotación del hombre por el propio hombre. Pasó hace poquito tiempo. Y el único que tiene por objetivo al hombre, a la familia del hombre, a los hijos del hombre, a los nietos del hombre es el peronismo. El único que puede armonizar los intereses de todos los sectores sociales, sea de trabajadores, sea de productores. Venimos a respetar la propiedad privada, venimos a hacer grandes esfuerzos en conjunto para que nos vaya bien a todos. Así que muchísimas gracias por este ratito que me escucharon y bueno, y decirles que la verdad que estamos contentos con Guillermo, estamos contentos con Pablo, porque hemos decidido no callarnos la boca. No importa el señalamiento, no importa la agresión, no importa un montón de cosas, si nosotros convencemos a uno de ustedes esta noche para que acompañe principios y valores que nuestro propio objetivo, que es un peronismo con inclusión y nacionalismo. Gracias por este ratito. Ahora nos vamos a presentar a Guillermo. Pero yo tengo una madre que tiene 87 años y somos 7 hermanos, 5 varones, 2 mujeres. Mi mamá nos crió limpiando casa de familia, nosotros. Entonces ella, cuando yo llegué al gremio, cuando era comisión interna, no quería. Y cuando me rebelaba ante los poderosos, tampoco quería. La humildad de mi mamá era siempre hacer caso, hay que trabajar, hay que tener trabajo. Entonces también enseñamos a nuestros padres, a nuestros abuelos que había que defenderse de algunas cosas. Entonces yo le cuento todo lo que pasa. Entonces como está grande y enferma, yo voy todos los sábados a verla, así que si no voy un sábado a verla, se preocupa ella por mí. Entonces yo le cuento lo que hago en la semana. Así que siempre tengo que tener un motivo para llevarla a mi vieja para que esté bien toda la semana. Así que esta semana, el sábado, vine a decirle que estuve en Neuquén, que estuve en la universidad y que un montón de pibitos que pueden ser mis hijos me aplaudieron y se lo ponen muy contento. Gracias por este ratito de tiempo. Bueno, compañeros, ahora antes de darle la palabra a Guillermo, queríamos avisarle que después de la exposición vamos a hacer algunas preguntas con el micrófono para que se puedan responder, digamos, y podamos compartir diferentes miradas. Bueno, gracias, buenas noches, gracias Gabriel, gracias Horacio. Vamos a hacer una exposición sintética y después vamos a
abrirnos al debate y vamos a crear conocimiento colectivo, que es el verdadero conocimiento. El resto es información, pero conocimiento profundo es el que creamos entre todos. Nosotros venimos a presentar ante ustedes un plan económico. Entonces, lo que vamos es a formatearlo para darle un encuadre y seguramente los detalles van a quedar para las preguntas. Cuando uno se plantea la construcción de un plan económico, y en este caso nos los planteamos desde el peronismo, nosotros no somos Melconian, que tiene el tupé de decir que va a ser un plan económico para cualquiera sea el gobierno que viene. Entonces solo hay dos alternativas: o ya sabe cuál es el gobierno que viene, o peor aún, no le interesa el gobierno que viene, porque al margen del gobierno que venga va a ser esa política económica. Cualquiera de los dos procesos son muy complicados. Nosotros orgullosamente venimos a decir que vamos a hacer y presentar ante ustedes un plan económico desde la más pura doctrina peronista, desde los más puros conceptos que se han podido desarrollar en 70 años de historia de vigencia de nuestra doctrina. Desde ahí nos paramos. Y como nos paramos de la doctrina, decimos, bueno, cualquiera de los planes de gobierno que ustedes analicen y que razonablemente estudien en el actual presente, digo razonablemente estudien porque, bueno, hay una política económica en Afganistán, pero no la tenemos muy clara. Hay 2 o 3 países en Corea del Norte, no lo tenemos muy claro. Está bien, hay cosas que circulan, pero en general las políticas económicas que nosotros estudiamos, del mundo que conocemos, que reflexionamos, que leemos, que vemos, también tienen un approach doctrinario. Y algo de esto Horacio dijo. De las doctrinas vigentes, de los cuales nosotros podemos tomar los elementos ordenadores para construir un plan económico, el peronismo es la más nueva, pero bastante más nueva. Simplemente tenemos 70 años, mitad del siglo XX. Todas las demás son bastante más antiguas. Tanto la liberal como la marxista, liberal fin del siglo XVIII, marxista mediados del siglo XIX, la socialdemocracia o el neoliberalismo, que tienen su propio tronco en la escuela austríaca, estos con el positivismo de fin del siglo XIX, principio del siglo XX. Después, ahí ya tenemos 4 doctrinas: la liberal, la marxista, la neoliberal, la socialdemócrata. Después tenemos el nacionalismo que nosotros caracterizamos de exclusión, que es el nacionalismo de categorías europeas que construye la identidad de sus pueblos confrontando contra los pueblos vecinos. Y por último, hay unas doctrinas nacionalistas básicamente surgidas en los pueblos nuevos. Es difícil pensar en doctrinas nacionalistas que no sean de exclusión si no son surgidos de pueblos nuevos, porque tiene que ver con la propia construcción de la historia. Los pueblos, desde conceptos equivocados, se construyeron a sí mismos confrontando contra el distinto. Y de estos pueblos nuevos, que son la integración de distintas sangres, surgieron estos que nosotros llamamos los pueblos mestizos, y para eso tenían que salir de un territorio que habilitara la posibilidad de integración de distintas sangres, y eso es América. Y dentro de esos pueblos mestizos, un pueblo extraordinario, distinto, allá en el cono sur, que pergeñó una doctrina novedosa. Un día le preguntaron a Perón cómo era que había hecho la doctrina. Dijo, yo no hice nada, la descubrí. Utilizó ese parangón de Miguel Ángel. Dice, ¿cómo hizo esa pieza? No, yo no hice nada, estaba en la piedra. Lo que yo hice fue, tallando la piedra, descubrir la pieza que estaba ahí. Y lo mismo dijo Perón de la doctrina peronista. Está en el pueblo, en un pueblo maravilloso. Es maravilloso el pueblo argentino, un pueblo mestizo, pueblo único, con un crisol de comunidades. Pueblo único,
con un crisol de comunidades. Muchas comunidades en un pueblo único que tiene una identidad. Y ahí construyó entonces un nacionalismo distinto, que es un nacionalismo de brazos abiertos. No construye su identidad exterminando al distinto, sino integrándolo. Y no sé si habrán llegado a Neuquén, pero allá por Buenos Aires hay una corriente nueva de negros, bien negros, que ya se empiezan a casar con las nuestras, que ya toman leche, comen carne, comen papa, comen pan, tienen unos cuerpos enormes y salen unos pibes extraordinarios de esa mezcla, y uno los empieza a ver y en algunos años vamos a batir el récord de los 100 metros en velocidad, porque esto es la Argentina. Estamos en condiciones de seguir teniendo los brazos abiertos para recibir a los distintos, Y esta es la ventaja. Ahora, casi somos los únicos que tenemos una doctrina económica basada en ese nacionalismo de inclusión. Y esto es lo que venimos a presentar hoy. Entonces decimos, mire, es cierto que basados en nuestros principios y valores, principios ordenadores muy básicos, el amor, la justicia, la solidaridad, el entender el bien común, estos son los principios que en su acción es el valor. Si el amor es un principio, el amar es el valor. La acción del principio es el valor. Y nosotros, como dijo Horacio, somos de los principios permanentes. Incluso nos encontramos con el Creador. Cuando nosotros definimos el trabajo, definimos que es la acción del hombre sobre la creación. No es el ingreso. El trabajo es la acción del hombre sobre la creación. Después viene un ingreso. Podría no existir. Teníamos una economía muy difícil, porque era la economía de permuta. Cambiamos un chancho por 20 cortes de pelo. Es difícil, digamos, esa economía cuando se va complejizando, entonces aparece algo que es el dinero y los economistas empezamos a estudiar el trabajo desde el otro lado, que es el ingreso, para ver su articulación. Pero de ninguna manera podemos pensar que sin la acción del hombre sobre la creación, en su transformación y la creación de bienes y servicios, puede haber ingreso, porque lo profundo del trabajo es la acción de creación sobre la acción de transformación de la creación y no el ingreso. Por lo tanto, es ridículo pensar que podemos pensar el trabajo solo desde el ingreso, o que puede haber un ingreso sin trabajo. En una situación muy excepcional podría pasar, pero no es el objetivo de la economía, estudio de la disciplina sobre la transformación de la creación en bienes y servicios, y que como tenemos el principio de la justicia y la acción de esa justicia, ese justicialismo, queremos construir una sociedad donde los bienes y servicios se repartan equitativamente, también en función del esfuerzo que cada uno realice, porque para eso tenemos libre albedrío y nosotros decidimos. Mire, desde esa doctrina, que finalmente no es otra cosa que articular esos pensamientos para administrar la casa común, tendiendo al bien común, es que eso es la doctrina. Y esto es muy interesante porque como nosotros atravesamos un hecho singular hace un año y pico, la pandemia ya en el 20, miren qué interesante la doctrina, porque la doctrina nos sirve para tomar decisiones que son repetitivas, porque eso es la experiencia. La doctrina sirve especialmente para tomar decisiones de hechos singulares, cuando la experiencia no está para iluminar. Cuando la experiencia no está para iluminar, lo que ilumina es la doctrina. Por eso, cuando a Alberto Fernández le preguntaron cuál era la doctrina del gobierno, dijo ninguna, porque es un gobierno de coalición, bueno, ahí ya estábamos viendo que esto iba a un fracaso rotundo, porque si no hay una doctrina, ¿cómo gente que no se conoce puede tener unidad de concepción? Por eso la doctrina es tan importante, es al revés, la doctrina es la base que te permite reflexionar a gente distinta y llegar en un tránsito similar, que un jujeño y un compañero de Tierra del Fuego, cuando son convocados para la causa, para tomar una decisión, aunque no se conozcan, piensan parecido. Eso es la doctrina. Desde esa doctrina nosotros planteamos esta política económica. Por eso
estamos en la antítesis de lo que puede plantear Melconian. Nosotros hacemos un programa, un plan económico para un gobierno peronista porque es un plan económico peronista. Y solo un gobierno peronista lo puede aplicar, y sobre todo un gobierno que tenga identidades de la doctrina. Y ahí convocás rápidamente a los primeros 500 compañeros que, aunque no se conocen, estén en condiciones de hacerse cargo del gobierno, porque sabemos para dónde vamos. Y en la semana tenés que tener 5.000, y si no tenés 5.000 no podés administrar la Argentina, y esto funciona así. Definido de dónde partimos, y son nuestras 20 verdades, y son nuestros libros, y son nuestras cosmovisiones, y obviamente la iluminación del Creador, también lo tenemos que poner en un contexto. Por lo tanto, somos peronistas, no somos marxistas, no somos liberales, no somos socialdemócratas, no somos neoliberales, ni somos del nacionalismo de exclusión. En el diálogo con el mundo somos del nacionalismo de inclusión. Pero ¿cuántos hay? Y somos nosotros y algunos que están apareciendo. Somos del nacionalismo, pero no de exclusión. Somos del nacionalismo de inclusión. Como dijo su santidad, no somos los que levantamos muros, somos los que construimos puentes. Y abrimos los brazos para recibir a todos aquellos que quieran habitar este suelo, y que de esto nosotros tenemos clara concepción. Y también para aquellos de los nuestros que están alén de los mares, y que construyen comunidades argentinas en distintos países. Eso somos. Ya tenemos la identidad y lo tenemos que poner en un contexto. Y el contexto es el contexto mundial. Mire, esta es la primera vez desde el surgimiento del peronismo como tal que el mundo no sopla en contra. Esto, pasaron 70 años, es la primera vez que el mundo, el nuevo orden internacional que se está pergeñando, y que como todo nuevo orden internacional tiene dolores de parto, y son las guerras que estamos atravesando. El Papa, a los pocos días de haber asumido su reinado, dijo: el mundo está atravesando la Tercera Guerra Mundial en cuotas. No lo entendieron. A mí me tocó en su momento incluso hablarlo con el canciller, el canciller de aquel momento, que lamentablemente falleció. Me dijo: bueno, no sé, en las cancillerías de Occidente ese concepto del Papa no es compartido o no es entendido. Y yo dije: no es entendido. Estamos en una Tercera Guerra Mundial en cuotas, el Papa ya lo estaba viendo, y ahora está claro, estamos atravesando quizás las dos cotas finales. Por ahora es la cota en Ucrania, y está por ahí construyéndose alguna otra cota que quizás tenga ya el ordenamiento definitivo del nuevo orden internacional. El viejo orden internacional es el surgido de la caída del muro de Berlín. De la caída del muro de Berlín, esa globalización estuvo claramente orientada por el neoliberalismo y la socialdemocracia europea. El consenso de Washington no lo hizo solamente la Thatcher y los seguidores de Reagan, que es donde se juntaron. Lo hizo Felipe González también. El más puro pensamiento socialdemócrata participó del decálogo del consenso de Washington. El mundo que nosotros vivimos desde octubre del 89 hasta enero del 17. Moreno, pero ¿por qué pone fechas tan precisas? Bueno, pues no es muy difícil que nosotros podamos sistematizar la historia, no porque no entendamos que es un proceso. Es obvio que todo es un proceso, porque una fecha es absolutamente arbitrario. Pero me parece que vale para que armemos los ciclos de la historia. La caída del muro de Berlín define un claro ganador en la Guerra Fría, que es obviamente Occidente conducido por los Estados Unidos. Hay un claro perdedor, que es la Unión Soviética y su disgregación. Y hay un final de ese proceso globalizador, que digo enero del 17 porque es cuando asume Trump. En el único pueblo que uno no hubiese pensado que se iba a anidar los elementos de destrucción del orden vigente, porque era un pueblo ganador del orden vigente, Estados Unidos conducía el orden global surgido de la Guerra Fría, se generó un proceso
que destruyó el orden global. Nosotros generamos acciones de destrucción del orden global en términos de global, sí, en términos del viejo orden, sí. Por ejemplo, el ALCA, acá en Mar del Plata, la acción es una clara acción de confrontación contra ese orden, pero muchachos, no cambió nada. Simplemente manifestamos, gritamos, dijimos algo, expresamos, pero no cambió nada. Tuvo que venir Trump para que al otro día de asumir retirar a Estados Unidos del acuerdo transpacífico, para que quedara claro que los acuerdos de libre comercio que implicaban el flujo de bienes y servicios, el libre flujo de bienes y servicios, pero impedir los flujos migratorios, circulan los bienes, pero no pueden circular las personas, porque los bienes circulan, dado el paradigma del neoliberalismo, la socialdemocracia, pero las personas no, dado el paradigma de la defensa y la seguridad nacional, que obviamente son antagónicos entre sí. Cuando llegó Trump y le dice basta a la inserción de Estados Unidos en el acuerdo transpacífico, es que se cae el orden globalizador. Después destruyó el Fondo Monetario Internacional, destruyó la Organización Mundial de Comercio, le modificó hasta el nombre al NAFTA, y generó la puesta en valor de los movimientos nacionales y puso en valor nuestra política. Ustedes imagínense que la administración del comercio que yo hice no era lo mismo que la que hice con Obama, que si lo hubiese tenido a Trump. Pero Trump vino después, ya estaba Macri. No lo entendió. Ese mundo que es el nuevo orden internacional no lo entendió Macri ni lo entendió Alberto. Porque tanto Macri como Alberto como Cristina querían que ganara la Clinton. La Clinton auspiciaba el acuerdo transpacífico, que eran todos los países a los cuales baña el Pacífico en un mismo acuerdo internacional de comercio. Al retirarse los Estados Unidos, el que lo empieza a prodigar es China. Sorprendentemente, el pensamiento marxista es el que se instala en Davos y dice: vengo a garantizar la vigencia del viejo orden, que era el de la globalización. El presidente Xi Jinping fue 2 veces a Davos a garantizar eso. Claro, yo les digo que la penetración de los chinos en los espacios nacionales, en términos económicos, como bien lo explicó el compañero Valdés, lo primero que hace es bajar el salario, real, es bajar el poder adquisitivo de los salarios. No es que lo sube. La irrupción de China con su mercancía en nuestro mercado lo que hace es tirar para abajo el salario. Por eso, cuando uno camina a México, se encuentra que los obreros de la industria automotriz mexicana valoran la figura de Trump, al revés de lo que piensa el progresismo, porque cuando Trump rompe el NAFTA y lo readecúa con otro nombre, lo primero que le plantea a México que los obreros mexicanos tienen un quinquenio para igualar en ingreso a los obreros norteamericanos. ¿Desde dónde lo dice Trump? Y si no, vos tenés ventaja. Vos me querés vender los autos a mí y tus obreros ganan una quinta parte de lo que ganan los míos. Te doy 5 años para que acumule, para que iguales la retribución del obrero mexicano con el obrero norteamericano. Extraordinario. Pero eso lo hace Trump. No lo hace la progresista Clinton. Por eso nuestro progresismo tiene un desorden tan profundo en sus concepciones. Y por eso gobierna como está gobernando. Esto es lo que le pasó a Alfonsín, esto es lo que le pasa a la Alianza, y esto es lo que le pasa a Alberto. Tienen un desorden conceptual. La irrupción de los chinos en los mercados globales baja el salario real, baja el poder adquisitivo del salario. Y en realidad nosotros, que queremos una sociedad justicialista, queremos una distribución del ingreso distinto. Como el 50-50 de Perón no hace parte de nuestra doctrina, cuando Perón dijo 50 para capital, 50 para el trabajo, era dado el estado del arte de la tecnología de los 50. Hoy la tecnología es distinta. Nosotros en nuestro plan económico planteamos como objetivo de distribución del ingreso un 60-40 a favor de los trabajadores. Porque hoy la tecnología lo permite. Vamos en la construcción de una sociedad justicialista diciendo de la renta nacional
el 60% de ella se lo tienen que apropiar los trabajadores, ya no va más el 50-50. Y lo podés, claro, al margen de que la doctrina sea viva, el 50 y 50 no hace parte de la doctrina. Tenían que ver con un objetivo en aquel momento. El peronismo hoy dice, no, mire, ya la tecnología está en otra línea de avance, la renta nacional tiene que ser 60 para los trabajadores, 40 para el capital. Miren, ese mundo que destruyó Trump empieza a ser sustituido por el nuevo orden internacional. El nuevo orden internacional tiene claramente a Estados Unidos como ganador, también. Y entonces, ¿cómo puede ser que aquel pueblo que estaba conduciendo el viejo orden de la globalización lo destruya para construir otro nuevo orden que quizás conduzca o no conduzca? Bueno, este es el hecho paradigmático de ese pueblo, de viejas tradiciones obviamente anglosajonas. La profunda diferencia con los ingleses es que la clase dirigente inglesa es una clase dirigente muy estable. Son casi siempre lo mismo, por eso la Cámara de los Lores. Johnston es un representante de esa clase dirigente, como lo fue Santos en Colombia, un representante de la clase dirigente, no Uribe. Uribe era un empleado de esa clase dirigente. En Estados Unidos la clase dirigente como clase es permanente, pero no sus integrantes. Los que eran la clase dirigente cuando yo era estudiante y estaba de aquel lado no son los de hoy. En mi época eran los Rockefeller, eran los petroleros, los que hacían acero, comunicaciones, hoy son otros. Hay una clase dirigente de Estados Unidos, pero va mutando. Esto es interesante en cuanto a la aptitud de movilidad que tiene ese pueblo. Esa clase dirigente lo que percibió es que había dos espacios económicos que le estaba penetrando en su zona de confort. Esa famosa zona de confort de los ingleses y de los norteamericanos, que por eso no se abrazan, ¿no? Hay una zona de confort donde esta es mi zona de confort, vos estás ahí, nos damos la mano, nos saludamos así, y nosotros somos otra cosa, nos abrazamos, no tenemos el concepto de zona de confort, somos de brazos abiertos. Le habían penetrado en su zona de confort, le había penetrado la manufactura alemana y le había penetrado la manufactura china. Y esto estaba muy claro, se ve en la balanza comercial norteamericana. Sobre esa zona de confort es donde los norteamericanos empiezan a trabajar y tienen que sacarlos raudamente, porque si no pierden la hegemonía. Modifican al mundo para no perder la hegemonía. Es interesante esto, cuando nosotros nos analizamos incluso en nuestra práctica cotidiana, hasta dónde estamos dispuestos a cambiar para no perder. Es muy interesante esto. Ellos destruyen un mundo para construir otro mundo, porque en el viejo mundo ya todos estudiábamos que los chinos iban a reemplazar a los norteamericanos. Ayer tuve un debate con Bielsa, interesante, a través de la radio, donde Bielsa, nuestro embajador, yo lo respeto mucho en Chile, plantea que el futuro es China. Y el debate se dio, no, mirá, China es el pasado, es el perdedor del nuevo orden internacional, no es el ganador. Ahora, para nosotros esto nos arma un lío bárbaro. No es lo mismo que el portaaviones argentino piense que China es el ganador y vamos a dirigirnos ahí, a que llevemos el portaaviones argentino a un puerto que no existe. Estamos ahora en este proceso de construcción de pensamiento colectivo, de construcción de conocimiento, muy interesante, porque las decisiones que tomemos hoy, si van en la dirección equivocada, la van a pagar nuestros hijos y nuestros nietos. E incluso la podemos pagar con desprendimiento territorial argentino. Nosotros heredamos de La Quiaca hasta el Polo Sur, nosotros. Y tenemos la obligación de derivarles a ustedes de La Quiaca, por lo menos de La Quiaca hasta el Polo Sur. Y esto está en discusión. Porque cuando el Papa nos dice que estamos en la Tercera Guerra Mundial en cuota, nos dice que son las guerras, la usanza donde infantería avanza sobre otra infantería, nos plantea también que los pueblos se disuelven cuando aumenta la tasa de desocupación. Cuando la tasa de desocupación al alza, es ingobernable un pueblo, se destruyen los lazos de cohesión de ese pueblo. Entonces cuando nosotros hablamos de economía y ponemos al centro y al trabajo como ordenador, también estamos poniendo a la patria, porque es lo que permite que el nacionalismo de inclusión de comunidades distintas se exprese en un solo pueblo. Si no, empiezan las tensiones. ¿Por qué me voy a hacer cargo de los pobres del Gran Buenos Aires si yo tengo gas en Tierra del Fuego?
para no decir Neuquén. A ver, si tengo gas en Tierra del Fuego, ¿por qué me voy a hacer cargo de los pobres del Gran Buenos Aires, Gran Rosario de Misiones? Si con lo que yo tengo me alcanza. Bien, por eso los lazos de cohesión son muy importantes. Si es que somos un solo pueblo con una sola bandera y un solo himno, con muchas comunidades. Y esto es lo que está en discusión. Y ayer tuvimos este debate, y este debate está en la arena pública y está muy bien. Nuestra humilde visión es que este nuevo orden internacional tiene dos grandes ganadores, que son la Federación Rusa y los norteamericanos. Por eso la guerra en Ucrania la caracterizamos como una guerra entre dos ganadores del nuevo orden internacional, que, como siempre deciden los ganadores del orden, no se da en su propio territorio, se da en un territorio de terceros. Y ese territorio de terceros es Ucrania, entre otras cosas, porque la clase dirigente ucraniana no estuvo a la altura de las circunstancias. Entonces están haciendo una playa de estacionamiento gigante en Ucrania, de la misma manera que los norteamericanos hicieron una playa de estacionamiento gigante en Yugoslavia. Lo digo con mucho dolor, pero esto es lo que está aconteciendo, porque la política ucraniana no entendió cuál era su lugar en el nuevo orden internacional. Y lamentablemente el lugar que le toca a Ucrania es por donde pasa la medianera. Una de las medianeras que se está construyendo entre Occidente, conducido por Estados Unidos, y parte de Occidente y parte de Oriente, conducido por Rusia, es el espacio donde nosotros planteamos: hasta acá llegaste vos y a partir de acá empiezo yo. Y eso es Ucrania. Lo dijimos hace mucho tiempo. Esto viene por ahí. ¿Cuánto de Ucrania va a quedar para la Federación Rusa? Esto es lo que está en discusión. Y vendrá de las negociaciones finales que van a encarar ¿quién? Y los norteamericanos y los rusos. Y esto es lo que va a pasar. Inexorablemente va a pasar. ¿Es la única medianera? No, hay una segunda medianera que va a pasar entre Taiwán y China. Porque a los chinos los van a controlar a partir de asfixiarlos con los dos vectores que hoy el mundo puso el valor a partir del nuevo orden internacional, que es el alimento y energía. Los chinos son dependientes de alimento y de energía. Y de energía ellos podrían proveerse básicamente de la Federación Rusa y de Medio Oriente. Si es que en Medio Oriente hubiera capacidad de hacer un plan de negocios a largo plazo, que es el único plan de negocio que se puede hacer con energía. Pero desde que yo soy chiquito, no desde que estuve sentado ahí en la universidad, sino mucho antes, en Medio Oriente no hay paz, y no la va a haber. Porque en la medida en que en Medio Oriente haya paz, puede venderle energía a los clientes de Putin, esto es a Europa y a China. Y es obvio que Putin no va a perder sus clientes, que le dan $1.000 millones por día. Esto es un absurdo. Por eso es una imbecilidad cuando un presidente va a Europa le dice: vengan a hacer negocios a vaca muerta, que nosotros traigan la plata, que tenemos la posibilidad de reemplazar a los rusos como provisión de energía de Europa, y que no se van a defender los rusos. ¿Ustedes conocen algún empresario que pierda a su principal cliente sin pelear? ¿Pero qué les pasa? ¿No entienden el mundo? ¿En dónde me quieren meter a vaca muerta? ¿En un conflicto de qué orden? ¿En el mismo conflicto de Medio Oriente? ¿Por qué no hay paz en Medio Oriente? Y no va a haber paz porque si hay paz hay negocio. Y si hay negocio, el cliente son los europeos y los chinos. Y son mis clientes, no puedo dárselos a otros. Y entonces cuando no pasa nada, de repente aparece un ISIS, aparece una bomba, aparece una confrontación. Y no hay negocio de largo plazo. ¿Hay negocio de oportunidad? Sí. Pero no hay negocio de largo plazo. Ni siquiera en el Mediterráneo. Hay gas en el Mediterráneo y puede haberlo. Pero no hay paz. Por lo tanto, no hay negocio. Y es la alianza objetiva entre Trump y Putin. Es la alianza objetiva entre la clase dirigente norteamericana y los rusos. ¿Por qué? Porque los norteamericanos tienen energía abundante y barata, a partir del shale gas. Lo que nosotros tenemos acá en Vaca Muerta, los norteamericanos lo habían descubierto hace 70, 80 años atrás. No es que lo descubrieron ahora. Lo que tienen a partir del año 2012, 2010, es la tecnología para romper una piedra y que por esos procesos físicos que se producen salga el gas por diferencia de presión. No es que no lo conocían. El combustible de esquisto se conoce hace... Lo que apareció es la tecnología para poder sacarlo. Hay que hacer un pozo a 4.000 metros de horizontal. No cualquiera tiene esa broca. Bueno, esto los norteamericanos lo desarrollaron y generaron
La tercera gran revolución dentro del modo de producción capitalista, no digo la revolución confrontando con el modo de producción capitalista, que eso es el marxismo. Digo, la tercera gran revolución dentro del modo de producción capitalista. La primera gran revolución es la que ustedes estudian como la revolución industrial, que es la capacidad que tuvo un pueblo, que es el pueblo inglés, de transformar el agua caliente en movimiento. No sé cuánta capacidad tendremos en la universidad del Comahue en transformar agua caliente en movimiento. Por ahora vi que estamos tomando mate. Hasta ahí llegamos, pero hay que transformar el agua caliente en movimiento. Eso lo hizo el pueblo inglés hace más de 200 años. Es extraordinario. Y eso es una revolución, no hay ninguna duda. Y eso generó una modificación de los costos de producción, de tal manera bajaron los costos de producción en el centro de la manufactura mundial, que es Inglaterra, que fueron capaces de navegar 14.000 kilómetros y venir a venderles por el Paraná al pueblo hermano. Y por eso es extraordinario lo que hizo el brigadier general, porque cuando el brigadier general don Juan Manuel de Rosas ordena combate a Mansilla, no es porque piensa que le van a ganar militarmente. ¿Cómo le va a ganar militarmente a una flota que ya traía barcos de vapor? Lo que cuando ordena combate sabe es que aumenta el costo de venta, porque si vos para vender y cobrar tenés que entrar en combate, ese costo se transforma en infinito. ¿Qué es lo que pasa en Medio Oriente? Al ser costo infinito no hay negocio, por eso no volvieron más. Quizás sea el primer orden de combate dado por un gobernante para defender su puesto de trabajo, porque ese pueblo hermano compraba mercadería que utilizaba en las manufacturas de otros pueblos. Y vinieron los ingleses que habían bajado la manufactura. Esta es la verdadera historia visto desde la economía. Después hay hechos de valor, militares, etcétera, etcétera. Pero visto de la economía de la batalla de Obligado. ¿Por qué el brigadier general ordena combate? Para defender el trabajo argentino. Ganó, no volvieron más. Esa guerra en cuota que habla el Papa quizás tuvo un antecedente en nuestras pampas con esa orden de combate. La segunda gran revolución ya la hacen los norteamericanos, que es la película Tiempos Modernos, cuando empiezan a medir todos los procesos. Después se estudia en las universidades. Eso trae aparejado que cuando Henry Ford lo que hace es adaptar la noria de un frigorífico, que entraba el animal y cuando terminaba de dar la vuelta a la noria no quedaba nada del animal y ya lo habían descuartizado y el cuero, al auto. ¿Cómo se fabricaban los autos? El auto estaba quietito y los trabajadores iban y venían alrededor del auto. ¿Qué hace Henry Ford? Dice, los trabajadores quietos y se mueve el auto, en la noria. Pero ¿saben qué? Dividió por 5 las horas hombre trabajadas para producir un auto. Con lo cual, mientras los europeos se dieron cuenta, ya los norteamericanos vendían autos en todo el mundo. Esa es la gran transformación. Por eso es otra revolución, bajó enormemente los costos de producción. Ya conté 2 revoluciones dentro del modo de producción capitalista, llamado revolución, cuando dentro del mismo modo de producción se bajan los costos primos enormemente. Enormemente. Algunos todólogos, que seguramente en esta universidad también abundan, empezaron a hablar de la revolución científica tecnológica. Los peronistas lo estudiamos con precisión eso y vimos que esa pretendida revolución científico-tecnológica no tuvo impacto en los costos. No hubo una baja de costos primos que uno ameritara hablar de la revolución científico-tecnológica. Obviamente que había una transformación en los medios de comunicación y en la velocidad de la transmisión de la información, pero no se veían los costos. A tal punto no se ven los costos que los celulares, el primer celular que yo le compré a Macri, que era una cosa enorme, me costó $3.000. Y si hoy quiero comprar un celular de última generación, no está a 3.000, pero está cerca de los 2.000, 1.500. No es cierto que bajó, porque claro, me aumentan la capacidad de información que tengo en el instrumento y el precio me lo mantiene. Pero eso en términos de abaratamiento de producto no me pasa nada. Y si me venden el viejo, después me dicen a los 2 meses que no existe más. Ese sí me lo venden barato, pero después me cambian todo el soft que va sobre el aparato y ya el aparato no me sirve. Hasta que sí vino una revolución, la tercera revolución dentro del modo de producción capitalista. ¿Qué es esto? Es el shale gas.
porque la revolución energética norteamericana bajó violentamente los costos de la manufactura en Estados Unidos. Violentamente, al punto tal que la puso más barata que la manufactura china. Porque la ventaja que tenía China era lo económico de su mano de obra. Después discutimos si trabajaban por un plato de arroz, bueno, eso. Pero no había ninguna duda que la mano de obra china era extremadamente barata comparado con Occidente. Pero ahora en cualquier producto manufacturero hay mucho más energía que mano de obra. Cuando vos abaratás el costo de la energía, eso se traslada al costo de la manufactura y Estados Unidos está en condiciones de recuperar mercado. Esto es lo que pasó. Cuando vos bajaste por tercera vez el costo de la manufactura en términos de costos primos, la primera con la revolución industrial, la segunda con la revolución de los procesos y la tercera con la revolución industrial, es que los peronistas hablamos de la tercera gran revolución dentro del modo de producción capitalista. Y esta la hizo el mismo pueblo que hizo la revolución de los procesos, que es el norteamericano. Y esto es lo que estamos atravesando ahora. Estados Unidos está en condiciones de productividad de su economía para volver a recuperar el terreno perdido. ¿Quién no tiene que tener energía barata? China y Alemania. Que Alemania no tiene energía barata está clarísimo, lo estamos viendo en esta guerra, al punto tal que en mayo ya tuvo por primera vez en décadas déficit comercial y lo va a volver a tener en junio. Y solo va a recuperar su superávit comercial cuando entre en recesión, porque va a dejar de comprar. Y ahí es el pueblo alemán que va a empezar a sufrir. La locomotora de Europa se terminó. El primer objetivo logrado. Falta el segundo objetivo, ya lo van a conseguir. Ya lo cercaron con energía, porque Putin no le va a bajar el precio de la energía, porque es un problema de recursos nacionales. Por eso el ordenamiento clave que hay entre la clase dirigente norteamericana y los rusos. El precio de la energía es barato para los norteamericanos, pero no puede ser barato para el mundo. Y ahí hay una alianza objetiva. Hoy para el mundo no hay energía barata, pero Estados Unidos la tiene barata, por la revolución energética producida por el shale gas. Bueno, con eso recupera los mercados de manufactura. Lo ahogaron a los chinos por el lado de la energía, pero le falta un vector, que es el vector de los alimentos. Y este vector de los alimentos es muy importante, porque la Argentina es proveedor de alimentos, ¿a dónde? A China. Con lo cual, si China es el futuro, como dice Bielsa, tenemos que orientar nuestro aparato de abastecimiento de energía mundial hacia China y hacia India. ¿Qué es lo que están haciendo? Si China no es el futuro y es el pasado, las funciones de producción de la pampa húmeda en su zona núcleo, básicamente soja, hoy ya están de más, porque no vamos a tener dónde ponerla. Cuando yo planteé este debate en Pergamino, no hace más de un mes atrás, generó una conmoción. Dije, cuidado muchachos, que ustedes tienen la mitad de su zona agrícola bancada con la soja, para los mercados mundiales, fundamentalmente chino e India, y guarda que a los chinos los van a comprometer con el vector alimenticio. Y para comprometerlo con el vector alimenticio, lo que ahora tienen capacidad militar para lograrlo, porque tienen Malvinas. Cuando hace 30 años atrás Malvinas estaba ocupada, pero no era una base militar, ni 40 años atrás. Hoy es una tremenda base militar misilística, que con el eje Ascensión-Malvinas están en condiciones de impedir el comercio del extremo sur de los barcos que ellos no quieran que vayan a los lugares donde tienen que ir. Muchos de los que están acá se acuerdan del embargo cerealero de Reagan a los soviéticos, que fue una de las condiciones para ganarle la Guerra Fría. Si no lo estudia, ¿está bien? En ese momento Argentina no se sumó al embargo, y el que gobernaba era Videla, ¿eh? Digo porque a veces la historia se reescribe de una manera ridícula. El que le dijo que no al embargo de Reagan a la Unión Soviética fue Martínez de Oz, representante de la rancia oligarquía argentina. Por eso las caras de sorpresa de los jóvenes. Pero ¿qué pasa? ¿Me cambian la historia? Esta es la verdad histórica, muchachos. Si me quieren contar otra historia, y nos equivocamos. Estamos metiendo las piezas del rompecabezas al golpe, como hacen los chicos de 3 años, pero así no se hace. El que no quiso sumarse al embargo cerealero, le había fracasado la cosecha a los soviéticos. Por lo tanto, Reagan ve la oportunidad, le pega un zarpazo y le hace un embargo. Este no es el primer embargo que reciben los rusos, ¿eh? Hubo un embargo cerealero que fue de hambre, porque ahí lo que quisieron es que implotara la Unión Soviética por hambre. Fracasa, si nadie le vende, ¿qué hace? Se vuelven a comer los zapatos, van a hervir los zapatos para hacer sopa.
de cuero, como hicieron en algún momento, es ridículo. El que dice que no a ese embargo es Videla y Martínez de Oz. Argentina le sigue vendiendo cereales. Por eso la flota rusa algo tuvo que ver en la guerra de Malvinas. Y por eso una de las últimas medallas que dio el ejército ruso en la máximo ordenamiento que ellos dan en el mundo cuando estaba el ejército soviético, todavía no el ruso, fue al ejército argentino de la dictadura. Antes de irse la dictadura le dieron la condecoración. Búsquenla también, porque tiene que ver con eso. Y tiene que ver con lo que pasó en el proceso argentino y la alianza con los soviéticos. ¿Qué interés? ¿Cómo dice esto, Moreno? Dije, esta es la verdad histórica. ¿Qué quieren que le diga? Lean los diarios y van a ver las relaciones de Videla y Viola con el PECUS. Y tiene que ver con esto. No estamos haciendo análisis de valor, estoy simplemente describiendo lo que aconteció. Lo mismo pueden hacer ahora con los chinos. La diferencia que ahora tienen un vector militar que antes no tenía. Ahora están en condiciones militarmente de garantizar el bloqueo, porque por eso volvieron los ingleses. Y los ingleses, la clase dirigente inglesa volvió a tener presencia en el mundo, primero entendiendo hacia dónde iba Europa, por eso se va de Europa en términos del Brexit. Y esto se corona con la llegada de Johnston a Malvinas en los próximos meses. ¿Es por Malvinas? No, es por la Antártida. El paso siguiente es la partición de la Antártida. Hoy no hay. Hoy la Antártida es un destino común. Nosotros pedimos un pedazo, los chilenos piden otro, los británicos piden otro, los australianos, los neozelandeses, los chinos, etcétera, etcétera. La Antártida se va a repartir. La Antártida no es el Ártico, ¿eh? El Ártico es mar congelado, la Antártida es un continente. Ustedes lo estudian, dicen el continente antártico y lo pasan por arriba. No, muchachos, la Antártida no es agua como el Ártico. La Antártida es hielo y después tierra. O sea que cuando lleguemos a la tierra ahí nos vamos a encontrar con un montón de cosas. Y esto están pidiendo los británicos. Y en ese pedido de los británicos es que firmaron con los australianos y con los norteamericanos el pacto de defensa mutua llamado AUKUS, cuyo primer acción es romper el contrato que tenían los australianos por el suministro de decenas de portaaviones de propulsión diésel común, convencional, con los franceses, por submarinos de propulsión nuclear. ¿Y para qué quieren los australianos submarinos de propulsión nuclear? Y es obvio que el único hipótesis de conflicto son los chinos. Y es obvio que ustedes lo están viendo en las declaraciones que están sintiendo. Hay que frenar el expansionismo de los chinos. Hace 15 días lo dijo la OTAN, que no tiene nada que ver con el Pacífico Sur. Pero la estructura que está en condiciones de sostener que vamos a aislar a los chinos en términos de energía y en términos de alimentos. Y bueno, la frutilla de esto es que ahora todos nos enteramos que hay una flota pesquera china que depreda los mares, empezando por Ecuador, sigue por Perú, por Chile, pasa por el Estrecho de Magallanes y termina en la zona de Malvinas. ¿Quién va a garantizar que esa flota pesquera no pesque? Y no va a ser la Armada Argentina, van a ser los británicos. Esto es obvio y es natural. Y esto es lo que se está discutiendo. ¿Esto cambió la geopolítica solo de la Argentina? No, cambió la geopolítica también de Brasil. La Armada brasilera se estaba ocupando de generar la fuerza de combate para sentarse en las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, como miembro permanente. Todo lo hemos leído, era la discusión que tenía con nosotros. Nosotros no queríamos y los brasileños decían que sí, el argumento es nos vamos a ocupar del Atlántico Sur. De un plumazo lo sacaron a los brasileños también. Y se instalaron los británicos. Por eso el tema de Malvinas es un tema clave. ¿Por qué cuento todo esto? Porque Perón decía que la verdadera política es la internacional, que la otra es una política de cabotaje, la que ahora vamos a hablar, pero que esta es la verdadera. Y yo digo, miren, por primera vez, esto que parece que viene en contra, si hacemos las cosas bien, viene a favor, porque los dos vectores que estoy mencionando es energía y alimentos. El mundo se está ordenando por energía y por alimentos, son las dos cosas que tenemos nosotros. Por primera vez, el mundo no nos sopla en contra. Lo que pasa es que tenemos que hacer las cosas bien. En ese contexto es que nosotros planteamos nuestro plan económico. Entonces, hay un hecho doctrinario, la doctrina peronista, y hay un contexto mundial. Y lo digo acá humildemente en esta universidad, me encantaría que lo inviten a Melconian cuanto antes y le digan a Melconian cuál es tu doctrina y cuál es tu contexto internacional.
porque entonces también estamos diciendo que la capacidad de reflexión del peronismo es correcta porque aparte es englobadora y superior a las de ellos, como es superior la doctrina peronista a cualquiera de las otras 5 doctrinas que mencioné antes. Claro que hay que tener una cabeza mestiza para pensar desde ahí. No hay que tener una cabeza europea. Cuando un presidente nuestro dice yo tengo una cabeza europea, piensa que es una virtud. ¿Y cómo vas a con una cabeza europea resolver los problemas de Hispanoamérica? Pero esto es una estupidez. Los problemas de Hispanoamérica se resuelven con una cabeza hispanoamericana, no con una cabeza europea. Pero tenemos un desorden, ¿está bien? Si es un viernes a la noche para hacerle un tiro a alguien del sexo opuesto, bueno, pero el problema es que lo dice por cadena nacional y estamos en un lío bárbaro. Pero es que piensa profundamente así, por eso como piensa profundamente así, el día que lo designaron uno dijo designó al peor, y esto va a fracasar. Porque la estructura mental de la cual se toman las decisiones está equivocada, es esta, es la cabeza europea, no una cabeza hispanoamericana. Entonces nosotros venimos orgullosamente a decirle a ustedes que nuestra doctrina es superior a las doctrinas de los otros que enarbolan planes económicos. Y desde ahí les ofrecemos el debate, y por eso no van a debatir con nosotros. En lo estricto del plan económico, la Argentina está claro que tiene que administrarse con equilibrio fiscal, para lo cual nosotros tenemos que tener superávit fiscal primario. Superávit fiscal primario significa que los gastos corrientes son inferiores a los ingresos corrientes. Lo que recaudamos tiene que ser superior a lo que gastamos. En eso estamos de acuerdo con los liberales, los neoliberales, sí, estamos de acuerdo. La diferencia, estamos de acuerdo en la definición, no estamos de acuerdo en cómo conseguirlo. Ellos dicen, por ejemplo, esperen el límite, que hay que echar 3 millones de empleados públicos, y humildemente los peronistas dicen, no, pero vos tenés una locura en la cabeza, hay que aumentar los ingresos. ¿Dónde aumentamos los ingresos? Mire, hay un solo lugar donde la Argentina tiene rentas extraordinarias en condiciones de ser apropiadas por el Tesoro. Hay un solo lugar. Rentas extraordinarias la Argentina tiene, no tiene, esto cuando yo hablo de renta extraordinaria, estoy hablando de un concepto técnico. No estoy hablando de estos beneficios accidentales que definió este chico que acaba de renunciar, que esas son tonterías técnicas, eso no existe en la economía. La renta extraordinaria es un concepto técnico. ¿A qué llamamos renta extraordinaria? Aquella que se genera en el mercado, no en la City, en el mercado, se genera en el mercado de transacciones entre la oferta y la demanda, pero que no deviene del trabajo humano. Que no deviene del trabajo humano. Por eso la llamamos renta extraordinaria. La Argentina tiene 2. Una es el vector energético vinculado a la energía fósil y lo otro es la zona núcleo de la pampa húmeda, porque tenemos una productividad en esas tierras extraordinarias que solamente hay otros 3 lugares en el mundo que tienen esa productividad. Uno es en el centro oeste de Estados Unidos, otro es en Ucrania y otro es en Angola. Angola, Ucrania, centro oeste de Estados Unidos, Argentina, son las 4 tierras extraordinarias que Dios dotó al mundo, donde uno tira semillas y crecen todas. Esa es la diferencia de productividad. Agarramos una hectárea acá, tiramos semillas y no pasa nada. Agarramos una hectárea en la zona núcleo, en la pampa húmeda, tiramos la misma cantidad de semillas y brota todo. Muchachos, esto no tiene nada que ver con el trabajo. Es el mismo trabajo tirar la semilla en un lugar que en el otro. La diferencia es el recurso. La productividad de ese recurso genera una renta extraordinaria. La apropiación de esa renta extraordinaria para el conjunto de la población es justa y razonable. Eso significa que hay que apoderarse del recurso en términos de derecho de propiedad de ninguna manera. Ese es un error de la economía marxista. La apropiación de la renta no tiene nada que ver con el derecho de propiedad. No llegaron a estudiar lo suficiente para darse cuenta que la renta que se genera por el título de propiedad no tiene nada que ver con el título de propiedad. Es un problema de evolución en el pensamiento económico. Los peronistas estamos en condiciones de disociar eso. Por eso no somos Grabois, que somos necesarios plantear una reforma agraria. Nosotros decimos, esa renta extraordinaria que se expresa en el alquiler que paga el productor. ¿Cuáles son los 4 factores de producción que hay en la zona núcleo de la pampa húmeda? Los trabajadores, en este caso el gremio era el viejo gremio del Momo Venegas, Cuatre, es lo mismo que el del vidrio, el Momo Venegas era de los trabajadores, los contratistas, que son los dueños de esas grandes máquinas, que uno cuando anda por las rutas de Neuquén no las ve,
tiene que irse para allá para ver esas máquinas fastuosas que valen 500, 600, 700 mil dólares y que son una cosa de loco. Bueno, el dueño de esas máquinas va ofreciendo su servicio en los distintos lotes, y uno las ve en la ruta. Esos son los famosos contratistas, son los dueños de las máquinas que hacen las labores. El productor, ¿quién es el productor? El que organiza la producción. Te contrato los trabajadores, contrato las máquinas, digo lo que voy a sembrar, blim, blum, blam, blum. En términos de Neuquén sería el desarrollador inmobiliario, el que hace el edificio, pero no es ni albañil, ni es el dueño de la tierra, ni esto, ni aquello. Tiene la idea, hace el proyecto, pone la plata, lo organiza, saca los créditos. Ese es el productor. Ese es el productor. Y uno cuarto que es el dueño de la tierra. En el costo de los alimentos que ustedes consumen está incluido la renta de la tierra. Cada vez que ustedes compran un kilo de pan en Neuquén, le están pagando al dueño de la tierra el X proporcional en el costo del trigo que corresponde al alquiler de la tierra. Y esta es una situación absolutamente injusta, porque los derechos de propiedad no son retribuibles. Es retribuible el capital, porque el capital es trabajo incorporado, es trabajo acumulado. Como una batería acumula energía, el capital es la acumulación de trabajo, pero la propiedad no. La propiedad no. Por lo tanto, hay un problema de consistencia técnica en la discusión en la economía. No hay retribución al título de propiedad, hay retribución al capital. Pero resulta que la tierra es un bien que no se amortiza. Este edificio se amortiza, dentro de 100 años no va a existir, o va a existir muy complicado. Por lo tanto, yo todos los meses tengo que sacar una platita para reponer lo que hoy estoy perdiendo. La tierra no. Contablemente, si hay estudiantes de contabilidad acá, de economía, la tierra no se amortiza, dentro de 1000 años va a seguir existiendo. 1000 años atrás estaba, 1000 años para adelante está. Sí, la mejora de la tierra, porque eso deviene del trabajo, pero no la tierra. La mejora de la tierra se llama inversión. Por lo tanto, si es inversión, la tengo que amortizar, pero no la tierra. Por lo tanto, la renta que se lleven por propiedad tiene que estar en estándares mundiales. Claro, acá se llevan el 12, 14 o 15% anual en dólares del valor de la hectárea. En el mundo se llevan 0,5%. Miren, muchachos, tenemos un lío bárbaro. Porque ese 15% que yo me llevo sobre una hectárea que vale $20.000 me da el costo del pan. Y entonces tengo un problema muy serio, porque me deteriora el poder adquisitivo del salario. ¿Cómo me apropio? ¿Cómo se apropia la sociedad de esa renta extraordinaria? Y tiene que haber una ley de arrendamientos rurales. Moreno, ¿cómo va a haber eso? No, si siempre hubo en la Argentina desde el grito de Alcorta para acá. El grito de Alcorta es principio del siglo XX. Precisamente la Federación Agraria nace en Alcorta porque gritan contra el aumento del arrendamiento de la sociedad rural. Y ahí nace la Federación Agraria. Después que lo hayamos juntado todo en la 125 es un problema de cómo no entendemos las cosas, pero eso es otra discusión. La Federación Agraria sale para bajar los alquileres. Cuando yo puedo bajar los alquileres, puedo poner retenciones al máximo. ¿Cuánto es el máximo? Lo que dé el proyecto. Porque yo le bajé los costos al productor, por lo tanto le puedo bajar el ingreso. Cuando yo le pongo retenciones, con eso puedo arreglar con el Fondo Monetario y me saco las condicionalidades. No solo pago, sino que obtengo los ingresos para tener el superávit fiscal primario. La deuda no la pagan los trabajadores, no la pagan los jubilados, no la pagan los comerciantes, ¿quién la paga? Y es la sociedad rural. ¿Se lo vamos a compensar? Se lo vamos a compensar. Con un bono a mediano o largo plazo. Moreno, pero entonces dejás de estar endeudado con el fondo, pasás a estar endeudado con la sociedad rural, sí. Pero en un proyecto común que es la Argentina. Y es una discusión que estamos teniendo y es una discusión que vamos a tener. Pero no es lo mismo acordar con el fondo que vamos a pagar la deuda y la plata la pone el pueblo, acordar con el fondo y la plata la ponen las 1000 familias propietarias en la zona núclea de la Pampa Húmeda. Cuando digo las 1000 familias es porque creo que me quedo largo. Son 1000 personas, de las cuales algunas son jurídicas y otras físicas. Deben ser muchas menos de 1000 familias. Con eso nosotros tenemos el superávit fiscal primario. Con ese superávit fiscal primario yo puedo tener equilibrio fiscal. Es obvio que no se hace tortillas sin romper huevos. Le rompo los huevos a los jubilados y a la jubilada, o le rompo los huevos a la sociedad rural. Está clarito lo que elige un modelo peronista. Está muy clarito. Y resolvemos de una vez y para siempre esos conflictos que tenemos. Hay 3 o 4 elementos más que nos permiten la ley de arrendamientos rurales que siempre tuvo la Argentina. El segundo tema es
nosotros necesitamos mejorar la eficiencia del aparato productivo argentino. Hoy el costo de los costos del aparato productivo argentino es la energía. No puedo saber si la energía está cara o barata si antes no hago costos. Y no sabemos los costos, ni de los mega ni del barril de petróleo. Muchachos, nosotros decimos va a haber unas tarifas justas y razonables para el mercado argentino una vez que calculemos los costos y a partir de ahí una tasa de retorno sobre el capital total empleado de todos los eslabones de producción, de comercialización y logística, desde que traigo el petróleo hasta que cargo el litro de gasoil en Misiones. Esto es muy fácil de calcular, es un hecho contable, hay que tener la voluntad política de hacerlo y hacerlo. ¿Quién lo hizo? Bueno, yo lo hice. En comercio nosotros hicimos el costo del mega, hicimos el costo del barril de petróleo y todos los costos que nos pidieran. La única virtud de la Secretaría de Comercio es que sabía hacer costo, todo lo demás son pavadas. No es fácil hacer costo, hay que saber hacer costo. Cuando Cavallo disuelve la Secretaría de Comercio, pierde la capacidad del Estado argentino de hacer costo. Había 100 muchachos en condiciones de hacer costo. No cualquiera hace costo, no es sumar aritméticamente algunas cositas, porque cuando uno entra en el vector de la amortización tenemos un lío bárbaro. Obviamente que si nosotros ordenamos el tema externo y ordenamos el tema fiscal, lo que pensamos a tener es equilibrio macroeconómico. La política monetaria es muy sencilla en un gobierno peronista. Tenemos que tener una tasa de interés internacional para que nuestros productores accedan al crédito en términos competitivos con el resto de los productores mundiales. Y para tener una tasa de interés a nivel internacional tenemos que tener una inflación a nivel internacional. Esto es muy fácil. Para tener una inflación a nivel internacional tenemos que tener ordenada la macroeconomía. La inflación es multicausal, por lo tanto lo que tenemos que hacer es ordenar ese esquema y el peronismo, si bien no llegó a la inflación internacional, estuvo bastante cerca. Y el último tema es la armonía entre el capital y el trabajo. Está claro que nosotros planteamos un mega acuerdo social. Un magno acuerdo social porque va a ser grande, mega, va a ser social porque está el capital y el trabajo, y ese acuerdo porque si nosotros no planteamos la lucha de clases, planteamos la mancomunión entre el capital y el trabajo. Porque finalmente es la mancomunión entre el trabajo, porque el capital es trabajo acumulado. Nosotros somos los de la teoría objetiva del valor, la teoría subjetiva del valor es la escuela austríaca, que no quiere saber nada del valor y es la autopercepción del valor. Cuesta lo que vale. Se autoperciben en todo esto. Por eso son fracasados y se autoperciben exitosos. Tenemos un ministro de Economía que hizo una renuncia de 7 páginas diciendo que la Argentina nunca estuvo mejor, y entonces ¿por qué te vas? Tienen un desorden, estos posmodernos tienen un desorden. Y nosotros decimos, mire, somos unos clásicos, en esto somos clásicos. Somos aquello que enseñó Perón. La única verdad es la realidad. La realidad es el criterio de verdad, no la autopercepción. La realidad. Miren qué pensamiento extraordinario, ¿no? La realidad. Renunciaste porque fracasaste. Me importa un bledo como vos te autopercibís. La realidad es que hay hambre, y si hay hambre, fracasaste. Este mega acuerdo social también es de precios, salarios y de tarifas de nivel impositivo de tipo de cambio. Tenemos que tener un tipo de cambio competitivo con una administración de comercio exterior que cuando yo la hice era una mosca blanca. Y entonces el mundo te saltó a los yugulares. Después que le hizo Trump le tienen paciencia estratégica, pero hoy el mundo se acostumbró a la administración del comercio exterior, y eso para un modelo nacionalista de inclusión y sobre todo para el peronismo, que tiene experiencia en cómo administrar el comercio, nos resulta muy sencillo. Con estos elementos nosotros estamos garantizando la tasa de acumulación de capital, que es lo que permite el crecimiento, con una sociedad justicialista que vamos al 60-40. ¿Cómo conseguimos el 60-40? Porque parte de la discusión de sueldos y salarios que hace el movimiento obrero, y parte es la retribución del capital, porque Perón enseñó que se administra la Argentina con un gobierno esclavo de un pueblo libre. Los defensores de la libertad somos nosotros, no los liberales, porque nosotros no solo defendemos la libertad del zorro a cazar gallinas, sino la libertad de las gallinas a dormir tranquilas en el gallinero. Nosotros hacemos un gallinero y las gallinas entran convencidas al gallinero, si no se las come el zorro, y no tienen ningún problema. Nosotros defendemos las dos libertades, no una sola libertad, las dos libertades. Por lo tanto, cuando nosotros decimos que creemos un Estado esclavo de un pueblo libre, a ese pueblo libre le damos la propiedad de las empresas. Los marxistas son los que dicen que solo la propiedad lo puede tener una clase social llamada burguesía.
No tengo ningún problema en que YPF esté en manos del movimiento obrero organizado, no de los trabajadores petroleros, sino del confederal de la CGT, de todos los trabajadores. Cuando nosotros ponemos el 51% de las acciones en manos del confederal, cumplimos con la doctrina, porque Perón enseñó que los intereses permanentes de la patria no los defienden los cuadros políticos, sino los trabajadores organizados. Repito, los intereses permanentes de la patria no los defienden los cuadros políticos, eso es una visión marxista. Los defienden los trabajadores organizados. ¿Quién lo dice? La doctrina peronista. Cuando vos decís que lo defienden los cuadros políticos, como dice Kicillof, estás obligado a partir de ese momento a ganar todas las elecciones. Y para ganar todas las elecciones tenés un solo prerequisito, ser partido único. Nosotros no somos de partidos únicos. En todo caso somos de la sociedad justicialista, pero no tenemos ningún problema en que haya múltiples partidos, porque no le damos importancia al partido como herramienta electoral. Le damos importancia a la organización de la sociedad como comunidad. Fíjense cómo nos diferencia. Por eso, en la comunidad, en los trabajadores organizados, también la propiedad de las empresas que hoy son estatales. Claro, con la retribución del medio de producción, que los peronistas decimos puede tenerlo el sector privado, no necesariamente la burguesía, la clase trabajadora organizada, es el diferencial para llegar al 60%. Y la administración la harán con las universidades, firmarán los convenios, y acá habrá excelentes carreras para la administración petrolera que administrarán. Y ahí se formarán nuestros jóvenes, no van a poner los gerentes, esto es ridículo. Van a firmar convenios para su administración. Yo les aseguro a ustedes que el sistema de administración solidario en términos de salud es mucho más eficiente que la salud pública. Hagan los costos, yo los hice. Es mucho más eficiente la salud en manos de los trabajadores en las obras sociales que los hospitales públicos. Moreno, ¿cómo decís eso? Bueno, humildemente les transmito en una universidad lo que se derivó de los estudios que hicimos en la Secretaría de Comercio. Es así. Yo mando 2 enfermos, uno a las obras sociales, otro al hospital público. Los 2 me los devuelven sanos, veo los recursos que gastamos y gastamos mucho menos, porque no es que la salud es gratuita, hay recursos que alguien pagó. Bueno, mando 2 enfermos, es muy fácil hacer el estudio, mando 2 enfermos, me lo devuelven sano, veo quién gastó menos y tengo el más eficiente. Si entra enfermo y sale sano, en el medio están los recursos que gasté para transformar enfermedad en salud. Es mucho más eficiente las obras sociales y lo discutimos donde querramos, con lo cual, ¿por qué no me va a ser mucho más eficiente YPF? Pero aparte hago una sociedad justa. Pero aparte no hago lo de Lula, que voy preso porque repartí una bolsa de comida, como dijo Lula, socialdemócrata. Entonces, en todo caso, voy preso porque cambié la estructura de producción de la Argentina, porque cuando uno le da fierros de verdad al movimiento obrero organizado, está construyendo una sociedad justicialista, no cuando da planes o una bolsa de comida. Eso se lo dejamos a los socialdemócratas. Nosotros somos orgullosamente peronistas y acá cuando pasó Perón y Eva cambió la sociedad. La única que cambió en la Argentina, sí, esa es la verdad. La única que cambió fue la Argentina, porque acá pasó Perón y Eva, de los cuales nosotros somos orgullosos discípulos y deseamos en esta charla que también ustedes con el tiempo se vayan transformando en extraordinarios discípulos. A esto vinimos a plantear desde una doctrina un plan económico peronista extremadamente correcto, extremadamente consistente, justo y necesario para nuestro pueblo. No existe el economista universal. Existe el economista que entiende su pueblo. Para entender a su pueblo tiene que entender a los que hacen la economía, a los empresarios y los dirigentes sindicales. Y yo les aseguro que los únicos que entienden la economía argentina, porque entienden a los empresarios y a los dirigentes sindicales, somos los peronistas. Muchas gracias por su atención.